The Ordeal of Richard Feverel, George Meredith. Resumen. En la campiña inglesa, lejos del bullicio de Londres, vivía Sir Austin Feverel, un hombre de inteligencia extraordinaria, temperamento autoritario y profundas convicciones acerca de la educación. Había pasado años estudiando el comportamiento humano y estaba convencido de que los errores de los padres podían evitarse mediante un sistema racional de formación moral. Su matrimonio había terminado en fracaso. Su esposa, Lady Feverel, había abandonado el hogar llevándose consigo a su hijo mayor, Austin. El pequeño Richard, en cambio, había quedado bajo la tutela de su padre. Sir Austin convirtió entonces la educación de Richard en una especie de experimento. No permitiría que su hijo sufriera las influencias que, según él, habían corrompido a los adultos. Quería criar a un joven puro, disciplinado y protegido de las tentaciones del mundo. Richard creció así bajo una vigilancia constante. Su padre había establecido reglas para casi todos los aspectos de su existencia, sus lecturas, sus amistades, sus conversaciones y hasta la manera en que debía interpretar sus propios sentimientos. Sir Austin no veía la adolescencia como una etapa en la que un muchacho debía descubrir gradualmente la vida, sino como un peligro que debía ser cuidadosamente controlado. Richard, pese a todo, era un joven sensible, apasionado y lleno de imaginación. La protección de su padre había conseguido mantenerlo alejado de muchas experiencias, pero también había creado en él una enorme curiosidad por aquello que desconocía. Entre las personas cercanas a la familia se encontraba el profesor y amigo de Sir Austin, el Dr. Dutton, quien conocía perfectamente las teorías educativas del padre. También estaba Adrian, el hermano de Richard, joven de carácter más independiente y espíritu aventurero. Sir Austin confiaba plenamente en su método. Consideraba que el mundo exterior estaba lleno de peligros y que el amor, especialmente, podía convertirse en una fuerza destructiva si no era sometido a la razón. Richard estaba a punto de descubrir cuán poco podía la razón contra el corazón. El acontecimiento decisivo comenzó cuando Richard conoció a Lucy Desborough. Lucy era hija de una familia humilde y llevaba una vida muy distinta de la que Sir Austin había imaginado para su hijo. Era sencilla, afectuosa y poseía una delicadeza que impresionó profundamente a Richard. El encuentro entre ambos no fue presentado al muchacho como una gran aventura. Surgió de manera natural, casi inocente. Richard empezó a buscar la compañía de Lucy y pronto descubrió que podía hablar con ella de una forma que nunca había podido hacerlo con las personas que rodeaban a su padre. Lucy, por su parte, no veía en Richard al heredero de una gran familia ni al objeto de un experimento educativo. Veía simplemente a un joven. Esa diferencia fue fundamental. Richard comenzó a experimentar emociones que no sabía cómo dominar. La educación de Sir Austin le había enseñado a controlar sus pensamientos, pero no le había enseñado qué hacer cuando el corazón se rebelaba contra cualquier sistema. La relación entre Richard y Lucy fue creciendo en secreto. Mientras tanto, Sir Austin permanecía convencido de que su método había producido exactamente el hijo que deseaba. El padre ignoraba que Richard estaba entrando en el territorio que más había querido evitar, el amor. Para Sir Austin, la pasión era una amenaza contra la razón. Para Richard, Lucy comenzó a representar algo completamente diferente, libertad. El joven se encontraba dividido entre la obediencia a su padre y sus sentimientos hacia aquella muchacha. No deseaba desafiar a Sir Austin. Lo amaba y respetaba profundamente. Al mismo tiempo, tampoco podía renunciar a Lucy. La tragedia de Richard comenzaba precisamente allí, no era un joven rebelde que quisiera destruir las reglas de su padre. Era un hijo que había sido educado para obedecer, pero que estaba descubriendo que el corazón humano no puede someterse completamente a un sistema. Sir Austin había querido proteger a Richard de la vida. Ahora tendría que enfrentarse a la vida misma. Y aquella vida llevaba el rostro de Lucy Desborough. El 14º cumpleaños de Richard Feverel llegó bajo un cielo luminoso de octubre.
Reina Mavi se preparaba para una jornada de fiesta. Los caminos del parque se llenaban de campesinos, jóvenes de las aldeas vecinas y visitantes que acudían a participar en juegos, carreras, tiro con arco y otras diversiones. Sir Austin Feverel había permitido aquella celebración con la seguridad de quien confiaba plenamente en su famoso sistema. Para él, Richard había llegado a una edad delicada. Era necesario demostrar que la educación recibida podía resistir las primeras tentaciones de la juventud. El muchacho había sido educado lejos de las escuelas y de los compañeros que Sir Austin consideraba una influencia peligrosa. Su padre había decidido que un joven podía mantenerse puro mediante vigilancia, disciplina y conocimiento racional de las debilidades humanas. Richard, no obstante, comenzaba a sentir la fuerza de una naturaleza que ninguna teoría podía controlar. Entre sus compañeros se encontraba Ripton Thompson, hijo del abogado de Sir Austin. Ripton había sido llevado a Raynham para servir de compañero a Richard, aunque ambos tenían temperamentos muy diferentes. Richard era impulsivo, orgulloso y aventurero, Ripton era más tímido y fácilmente impresionable. Aquel día, una travesura terminó por ponerlos en conflicto con Gilles Blaise, un granjero vecino de carácter áspero y orgulloso. Richard y Ripton habían entrado en terrenos de Blaise y habían participado en una cacería furtiva. El incidente provocó la furia del granjero, que no estaba dispuesto a tolerar que los jóvenes de Raynham trataran sus propiedades como si fueran propias. La situación empeoró cuando unos pajares de Blaise fueron incendiados. Richard había tenido participación en aquella acción y, aunque otro hombre, Tom Bakewell, fue acusado de haber provocado el incendio, el joven decidió asumir la responsabilidad. El asunto llegó a las autoridades y Sir Austin se vio obligado a intervenir. Su orgullo familiar le impedía permitir que el nombre de los Feverel quedara comprometido. Richard fue enviado a entrevistarse con Gilles Blaise y ofrecerle disculpas. El encuentro fue humillante. Blaise no era hombre dispuesto a dejarse impresionar por el apellido Feverel. Exigió respeto y una explicación. Richard, acostumbrado a desenvolverse dentro del ambiente protegido de Raynham, tuvo que enfrentarse por primera vez a alguien que no aceptaba su posición social como argumento. A pesar de su orgullo, Richard sostuvo que él era responsable del incendio. Su confesión resultó desconcertante para el granjero, especialmente cuando el testigo presentado contra Tom Bakewell comenzó a contradecirse ante la firmeza del muchacho. Finalmente, Tom quedó libre de la acusación. A partir de aquel episodio, el joven Bakewell desarrollaría una profunda lealtad hacia Richard. Pero la verdadera prueba del cumpleaños de Richard todavía no había ocurrido. Después de la entrevista con Blaise, el muchacho se encontró con la sobrina del granjero. Era Lucy Desborough. Tenía apenas 13 años, el rostro fresco y luminoso de una muchacha criada lejos de las sofisticaciones de la sociedad, y una belleza que contrastaba con la severidad del mundo en que Richard había sido educado. Lucy era hija de un oficial de la Marina fallecido y había pasado parte de su infancia en Francia. Ahora vivía con su tío Gilles Blaise. Richard apenas reparó en ella durante aquel primer encuentro. Lucy, en cambio, sí se fijó en el joven. El verdadero encuentro entre ambos llegaría poco después, junto al río y la presa. Richard había comenzado a experimentar una inquietud que no podía explicar. Aquellos paisajes que antes le parecían ordinarios empezaron a adquirir un significado distinto. El río, los prados y los árboles parecían transformarse cada vez que pensaba en Lucy. Pronto comenzó a buscar oportunidades para verla. Lucy también sentía una atracción espontánea hacia él. Los dos jóvenes se encontraban durante sus paseos y comenzaron a conversar con una naturalidad que sorprendía al propio Richard. No necesitaban las reglas ni las teorías de Sir Austin. Tampoco necesitaban que alguien les explicara qué debían sentir. Simplemente se sentían felices cuando estaban juntos. Richard comenzó a comprender algo que el sistema de su padre jamás había podido enseñarle, que los sentimientos no aparecen cuando la razón los considera convenientes.
Mientras Sir Austin confiaba en que había protegido a su hijo de las mujeres y de la pasión, Richard estaba descubriendo precisamente aquello que su padre más temía. Lucy Desborough se había convertido en la primera gran amenaza contra el sistema. Y Richard, sin comprender todavía las consecuencias, comenzaba a enamorarse. El afecto entre Richard Feverel y Lucy Desborough creció con una rapidez que ninguno de los dos podía comprender del todo. Para Richard, cada encuentro con Lucy significaba escapar durante unas horas del mundo cuidadosamente organizado por Sir Austin. El muchacho había sido educado para creer que la voluntad podía gobernar las pasiones. Ahora descubría que el corazón obedecía leyes diferentes. Lucy tampoco era indiferente a Richard. Su carácter sencillo y natural hacía que respondiera a sus atenciones con una mezcla de timidez y confianza. No había cálculo en ella. Richard encontraba precisamente en esa inocencia algo que lo atraía con una fuerza cada vez mayor. Sus encuentros junto al río se convirtieron en momentos de intimidad. Allí hablaban de sus vidas, de sus sueños y de las cosas que apenas se atrevían a confesar. Richard empezó a escribir versos para Lucy. Era una nueva experiencia para él. El joven, que había recibido una educación intelectual extraordinaria, descubría ahora que podía expresarse mejor mediante la poesía que mediante los razonamientos que su padre había considerado esenciales. Lucy guardaba aquellas palabras con emoción. La relación, no obstante, tenía un obstáculo enorme, Gilles Blaise. El granjero desconfiaba de los Feverel. Sabía que Richard pertenecía a una familia poderosa y temía que la cercanía entre el joven y su sobrina terminara perjudicándola. Lucy era pobre y dependía de él. Richard, en cambio, era heredero de una fortuna. La diferencia social hacía que cualquier promesa de amor pareciera peligrosa. Richard no estaba dispuesto a renunciar. Una tarde, mientras se encontraba con Lucy, su amigo Ripton descubrió la relación. La sorpresa de Ripton fue enorme. Sabía perfectamente que Sir Austin consideraba el amor una de las grandes amenazas para su sistema. Richard le pidió que guardara el secreto. Ripton aceptó, aunque no podía evitar sentir miedo por las consecuencias. Mientras tanto, Sir Austin comenzó a sospechar que algo había cambiado en su hijo. Richard ya no era el muchacho completamente dócil que había conocido. Había en él una energía nueva, una independencia que no provenía de las enseñanzas paternas. Sir Austin creyó que aquella transformación era simplemente una etapa de crecimiento que su sistema podría controlar. No imaginaba que Richard había encontrado una fuerza que no podía ser encerrada dentro de ninguna teoría. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando Richard y Lucy fueron descubiertos. La noticia llegó hasta Sir Austin. Su reacción fue severa. Para él, aquello confirmaba sus peores temores. Había dedicado años a impedir que su hijo cayera bajo el dominio de una pasión temprana, y ahora Richard se había enamorado precisamente de la muchacha que menos podía encajar en sus planes. Sir Austin decidió intervenir. Richard, en lugar de someterse, defendió a Lucy. No la presentó como una aventura pasajera. Habló de sus sentimientos con una sinceridad que sorprendió incluso a su padre. Sir Austin respondió con argumentos. Richard respondió con el corazón. La discusión reveló una diferencia fundamental entre ambos. Sir Austin creía que podía comprender la naturaleza humana desde la razón. Richard estaba descubriendo que vivir era algo muy distinto de analizar. La separación parecía inevitable. Richard fue enviado lejos de Lucy. La decisión pretendía romper el vínculo antes de que se convirtiera en algo irreversible. Sir Austin confiaba en que la distancia produciría el efecto deseado. Pero la distancia tuvo el resultado contrario. Richard pensaba continuamente en Lucy. Cada recuerdo adquiría una intensidad nueva. La separación convirtió el afecto en una pasión más profunda. Lucy, por su parte, sufría en silencio.
No tenía el poder de enfrentarse abiertamente a Gilles Blaise ni a Sir Austin. Solo podía esperar. Richard regresó finalmente con una decisión tomada. Ya no quería vivir como un experimento de su padre. Quería vivir como hombre. Y, sobre todo, quería casarse con Lucy. La decisión era extraordinariamente peligrosa. Sir Austin había construido toda su filosofía alrededor de la idea de que Richard debía llegar a la madurez sin cometer los errores que habían destruido su propia vida matrimonial. Ahora el hijo estaba a punto de repetir, desde otra perspectiva, el mismo desafío que había marcado la juventud de su padre. Richard y Lucy terminaron casándose en secreto. La ceremonia fue sencilla y estuvo rodeada de incertidumbre. Para ellos, aquel matrimonio era una declaración de amor y fidelidad. Para Sir Austin, si llegaba a descubrirlo, representaría la derrota de todo su sistema. Richard había cruzado una frontera de la que ya no podía regresar. El joven que había sido educado para obedecer a su padre acababa de elegir su propio destino. Y esa elección iba a poner a prueba no solo su amor por Lucy, sino también la relación entre padre e hijo. El matrimonio secreto de Richard Feverel y Lucy Desborough no permaneció oculto durante mucho tiempo. La noticia llegó finalmente a Sir Austin, y el descubrimiento produjo una crisis que puso en peligro la relación entre padre e hijo. Para Sir Austin, aquel matrimonio no era simplemente una desobediencia. Era la prueba de que su sistema educativo había sido desafiado por aquello que él había intentado controlar durante toda la vida de Richard, la pasión. Había permitido que su hijo creciera bajo reglas cuidadosamente calculadas. Había intentado evitarle las experiencias que, según sus propias teorías, podían destruir el carácter de un hombre. Ahora Richard había tomado una decisión trascendental sin pedirle permiso. Sir Austin se sintió herido en lo más profundo. Richard, en cambio, no veía su matrimonio como una traición. Amaba a Lucy y estaba decidido a asumir las consecuencias de su elección. La joven esposa pasó a vivir en una posición incierta. Aunque Richard la amaba sinceramente, todavía dependía de la posición económica de su familia y de la posibilidad de reconciliarse con su padre. Sir Austin, después de su primera reacción de ira, comprendió que no podía deshacer el matrimonio. Lucy era ya la esposa de Richard. Su sistema podía controlar la educación de un hijo, pero no podía anular un vínculo legal ni borrar los sentimientos de dos personas. El conflicto tomó entonces una forma más compleja. Sir Austin decidió observar. Creía que el matrimonio temprano terminaría mostrando sus peligros. Según sus ideas, Richard descubriría que la pasión romántica no era suficiente para sostener una vida conyugal. El padre esperaba que la realidad corrigiera lo que él consideraba el error de su hijo. Richard y Lucy intentaron construir una vida juntos. Al principio, la felicidad parecía confirmar que habían tenido razón. Richard estaba profundamente enamorado. Lucy se entregaba a su nueva vida con afecto y confianza. Ambos soñaban con un futuro tranquilo, lejos de las disputas familiares. Pero la felicidad no eliminó las dificultades. Richard seguía siendo joven e inexperto. Su carácter apasionado podía pasar rápidamente de la exaltación al desánimo. Había recibido una educación extraordinaria en muchas materias, pero no había aprendido a enfrentarse serenamente a las complejidades de la vida matrimonial. Lucy, por su parte, poseía una naturaleza dulce y paciente. Amaba a Richard, aunque poco a poco comenzó a descubrir que amar a un hombre apasionado significaba también compartir sus inquietudes, sus impulsos y sus cambios de ánimo. La tensión aumentó cuando Richard tuvo que enfrentarse nuevamente a la influencia de su padre. Sir Austin no renunció a sus convicciones. Consideraba que el matrimonio de Richard era una especie de experimento que terminaría revelando la verdad de sus teorías. En medio de esa situación apareció nuevamente Adrian Feverel, cuyo carácter y conducta contrastaban con los ideales de Sir Austin.
Las relaciones familiares se volvieron cada vez más complicadas. Richard quería demostrar que podía ser esposo, padre y hombre independiente. Sir Austin quería demostrar que el joven todavía necesitaba la autoridad que él había ejercido desde su infancia. La lucha ya no era solamente entre dos voluntades. Era una lucha entre dos concepciones de la vida. Richard defendía la experiencia. Sir Austin defendía el control. Lucy quedó atrapada entre ambas. A pesar de las dificultades, el nacimiento de un hijo pareció ofrecer una posibilidad de reconciliación. Richard y Lucy recibieron con emoción a su pequeño. La llegada del niño transformó sus sentimientos. Richard contempló en aquella criatura la posibilidad de formar una familia distinta de la que él mismo había conocido. Lucy encontró una nueva dimensión en su amor. Incluso Sir Austin no pudo permanecer completamente indiferente ante la llegada de su nieto. Durante un tiempo pareció posible que el conflicto comenzara a disminuir. Pero el destino no concedería una paz sencilla. Los celos, las sospechas y los malentendidos comenzaron a aparecer. Richard, cuya naturaleza apasionada no había sido realmente transformada por el sistema de su padre, se volvió vulnerable a las dudas. Sir Austin observaba cada error de su hijo como una confirmación de sus antiguas teorías. La tragedia se acercaba lentamente. Richard había querido demostrar que el amor podía vencer las restricciones impuestas por su padre. Sir Austin estaba a punto de descubrir que su intento de controlar la vida de Richard había creado precisamente las condiciones para un sufrimiento mucho mayor. Y Lucy, inocente en medio de aquel enfrentamiento, sería quien sufriría las consecuencias más dolorosas. La vida de Richard Feverel y Lucy había comenzado bajo el signo de un amor intenso, pero también bajo la sombra permanente de Sir Austin. El padre observaba cada movimiento de la joven pareja con la convicción de que, tarde o temprano, la realidad demostraría los errores de una unión nacida de la pasión. Richard, por su parte, deseaba demostrar que podía construir una existencia independiente. Amaba profundamente a Lucy y se sentía orgulloso de su pequeño hijo. Por primera vez imaginaba una familia que no estuviera gobernada por un sistema impuesto desde fuera. Pero su carácter apasionado seguía siendo su mayor debilidad. Una serie de circunstancias y malentendidos comenzaron a poner a prueba la confianza entre Richard y Lucy. Las sospechas encontraron terreno fértil en un corazón joven que todavía no había aprendido a dominar sus impulsos. Richard llegó a sentirse herido por acontecimientos que no comprendía completamente. La influencia de otros personajes, las conversaciones ambiguas y las apariencias contribuyeron a aumentar su incertidumbre. Lucy sufrió al comprobar que el hombre al que amaba podía dudar de ella. Aún así, permaneció fiel. Sir Austin observaba la situación con una mezcla de satisfacción y preocupación. Para él, aquellos conflictos parecían demostrar que la pasión no podía sostener por sí sola una relación matrimonial. Pero el sufrimiento de Richard también revelaba el fracaso del propio sistema. El joven había sido educado para creer que la razón podía protegerlo de las debilidades humanas. Ahora descubría que el conocimiento intelectual no impedía el dolor, los celos ni la incertidumbre. La situación llegó finalmente a un punto crítico. Richard y Lucy quedaron separados por circunstancias que ninguno de los dos había deseado. La joven regresó hacia la seguridad de su familia, mientras Richard quedó atrapado entre el orgullo, el amor y la desesperación. La tragedia se precipitó. Lucy, que esperaba un hijo, sufrió las consecuencias de aquella separación y de la tensión emocional que había rodeado su matrimonio. Richard comprendió demasiado tarde la magnitud de lo que estaba perdiendo. Ya no se trataba de demostrar quién tenía razón. Ya no importaba el sistema de Sir Austin. Tampoco importaba el orgullo de Richard. Lo único que importaba era Lucy. Cuando llegó la noticia de su muerte, Richard quedó devastado. La joven esposa había muerto dando a luz a su hijo. El golpe destruyó todas las certezas del muchacho.
Aquella mujer que había representado para él el amor, la libertad y la posibilidad de una vida propia ya no estaba allí. Richard quedó enfrentado a una realidad que ninguna teoría podía explicar. Sir Austin también sufrió profundamente. La muerte de Lucy mostró al padre el terrible límite de su filosofía. Había querido controlar la vida de su hijo para protegerlo del sufrimiento, y aquel intento de control había contribuido a crear las circunstancias que llevaron a la tragedia. Pero el dolor de Richard no terminó con la muerte de Lucy. La pérdida transformó al joven. Su pasión juvenil fue reemplazada por una conciencia dolorosa de la fragilidad humana. Había querido desafiar a su padre para conquistar la libertad, que ahora comprendía que la libertad también significaba aceptar las consecuencias de las propias decisiones. Sir Austin se encontró finalmente ante una verdad que había intentado evitar durante años. Un ser humano no puede ser educado como si fuera una máquina. El carácter no puede formarse mediante reglas perfectas. El amor no puede ser sometido completamente a la razón. La experiencia, con todos sus peligros, forma parte de la vida. El título de la novela adquiere así su verdadero significado. Richard ha pasado por una auténtica prueba. Su ordeal no consiste únicamente en las dificultades de su matrimonio, sino en el doloroso aprendizaje de convertirse en hombre. La tragedia de Lucy deja una huella permanente en él. Sir Austin también queda transformado. Su confianza absoluta en el sistema se resquebraja ante la evidencia de que ninguna teoría puede garantizar la felicidad de un ser humano. La novela termina, así, como una profunda reflexión sobre la educación, la autoridad paterna, el amor y la libertad. Richard quiso vivir según su corazón. Sir Austin quiso protegerlo mediante la razón. Lucy quedó en medio de ambos mundos. Y de esa lucha surgió una tragedia que demostró que la vida humana es demasiado compleja para ser gobernada por un sistema perfecto. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.